Mis amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 5 del 17 al 42. Dice así la palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu divina palabra. Gracias por el alimento y nutrición espiritual que hallamos en ella, y te rogamos que traigas bendición a nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, unos jóvenes de Medio Oriente, con sueños de progreso, de bienestar, les tocó vivir en la parte de su país más alejada del acceso a la educación y de la actividad cultural y religiosa que se vivía en aquella época. Pero habían encontrado en el negocio del padre de uno de ellos una posibilidad de salir adelante en su vida. Estos jóvenes con sueños de formar un hogar, de tener tranquilidad, de tener bienestar, habían sido formados en el ambiente religioso de su tierra. Ellos creían en Dios, en aquel monoteísmo que les había sido enseñado. Y durante un tiempo estuvieron escuchando
a un hombre que anunciaba y predicaba el arrepentimiento de los pecados y anunciaba la venida de un Mesías, del Mesías. Cada uno de estos jóvenes, 12 en total, tuvieron un encuentro con Jesús. Y Jesús los llamó. Y a unos que se dedicaban a la pesca, les dijo, síganme y los convertiré en pescadores de hombres. Ellos habían seguido a su maestro durante un periodo de 3 años. Lo vieron predicar, lo vieron hacer milagros y vieron finalmente cómo Jesús fue crucificado, pero también lo vieron resucitar al tercer día. Lo vieron vivo, lo tocaron resucitado e incluso comieron con él. Y también lo vieron ascender a los cielos. Y ahora este grupo de 12 apóstoles, junto con otro grupo de creyentes, estaban ahora con la presencia del Espíritu Santo, encargados de continuar con la misión de proclamar el Evangelio. Ese mismo mensaje que su maestro predicó. Jesús les había dicho a ellos, cuando todavía estaba corporalmente con ellos, les dio esta advertencia acerca del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significan estas palabras? Ahora, la cruz era un instrumento para aplicar la pena capital que habían implementado los romanos en los territorios conquistados. Y mis hermanos, todos quisiéramos y deseáramos que seguir a Cristo fuera un camino exento de problemas, exento de sufrimiento. Que nos gustaría que a todos los que les habláramos de Jesús aceptaran nuestro mensaje. Nos gustaría vivir en un mundo y en una sociedad donde Jesús fuera admirado y reconocido y adorado. Pero esa no es la realidad en este tiempo. La realidad es que el nombre de Jesús y la persona de Jesús ha sido perseguida durante toda la historia del cristianismo y sigue siendo odiado y rechazado por la mayor parte de la comunidad internacional. Entonces, si Jesús es rechazado, sus seguidores también estamos siendo rechazados. Ahora, este rechazo al mensaje de Jesús en el contexto actual se da en diferentes grados dependiendo del país donde vivas. Hay un portal llamado, en el portal de noticias alemán, que tiene el nombre con las letras DW, en un artículo publicado el 24 de abril del 2019, dice lo siguiente: los cristianos son actualmente el grupo religioso más acosado e intimidado en el mundo. En algunas partes del mundo, comunidades religiosas enteras amenazan con desaparecer o huir. La declaración del Parlamento Europeo sobre el informe anual acerca de los derechos humanos y democracia en el mundo y la política de la Unión Europea en esta área de diciembre de 2016 no ha perdido actualidad y dramatismo. Al contrario, una mezcla tóxica, sigue diciendo este artículo, una mezcla tóxica de persecución estatal y social exacerbaba la persecución de los cristianos en diversas partes del mundo, especialmente en Asia. Según encuestas realizadas por el Research Center de Estados Unidos, que examina anualmente el panorama religioso mundial, la libertad de religión de los cristianos se viola en 144 países. Según la Organización Evangélica Internacional de Asistencia, llamada Open Doors, entre las fuerzas motrices de la persecución de los cristianos sobresalen la opresión islámica, la hostilidad política oficial y el nacimiento de motivación religiosa. El nacionalismo, de motivación religiosa. Así, mientras los cristianos son vistos como enemigos públicos en los regímenes de China, Vietnam y Corea del Norte, en India y Sri Lanka los motivos nacionalistas son decisivos para la persecución, afirma Open Doors. En su índice de seguimiento mundial de 2019, esta misión evangélica enumera 50 países donde los cristianos son los más perseguidos. 25 de ellos están en Asia y Sri Lanka. Ocupa el puesto 46 en el ranking, muy por detrás de Corea del Norte, India, Pakistán, Nigeria y Afganistán.
Fin de la cita de este artículo. Así que vivir en cualquiera de estos países es cosa muy difícil si se es cristiano. En este pasaje, mis amados hermanos, en este pasaje de Hechos, capítulo 5, vemos cómo la primera persecución contra la iglesia cristiana iba subiendo de intensidad. Pedro y Juan ya habían sido arrestados e interrogados, usted lo recuerda, por el concilio religioso judío, llamado el Sanedrín, cuando ellos, por el poder del Señor Jesús, obraron la curación de un hombre adulto que había nacido cojo. Pero en esta segunda aprehensión, además de ser detenidos, ellos no perderían la vida, pero serían torturados. En este pasaje, hermanos, encontramos tres costos. Óigame bien, tres costos a pagar por predicar el evangelio. Todos sabemos, hermanos, que la salvación no es un tema de méritos. La salvación es gratuita, se nos ofrece gratuitamente. El precio y el costo lo pagó Jesús en la cruz. Y nosotros accedemos a ella de forma gratuita. Pero el discipulado, el seguir a Jesús, sí hay un costo que pagar. Y en este pasaje vemos tres precios o tres costos a pagar por predicar el evangelio. El primero de ellos, predicar a Cristo te puede costar tu libertad. Segundo precio a pagar, predicar a Cristo te puede costar ser amenazado, incluso amenazado de muerte. Tercero, predicar a Cristo te puede costar ser torturado. El verbo más utilizado en este pasaje, el que más veces aparece en este pasaje, ¿cuál creen que es, hermanos? Es el verbo enseñar. Además de sus verbos asociados como anunciar, hablar y predicar. Esto quiere decir que el autor, Lucas, el autor de Hechos, hermanos, nos está centrando en este pasaje acerca de la importancia que le daba la iglesia a la enseñanza, predicación, proclamación del evangelio. ¿Qué tan importante era para la iglesia predicar el evangelio, no importando el costo que fuera necesario pagar? Veamos el primero de estos costos, versículos 17 al 25. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahora, hermanos, ya hemos hablado acerca de la secta de los saduceos, pero ¿cuál era la relación de la secta que había entre la secta de los saduceos y el sumo sacerdote o el sistema, todos los sacerdotes del sistema de la religión judía? Bueno, el diccionario Vine dice lo siguiente respecto a la secta de los saduceos. Era un partido sacerdotal, aristocrático del judaísmo, cuyas doctrinas y prácticas eran opuestas a la de los fariseos. El historiador Josefo se refiere por primera vez a los saduceos en su libro Antigüedades, donde describe la decisión de Hircano I, rey macabeo de los judíos, quien vivió del año 135 al 105 antes de Cristo, de aliarse con ellos. De ahí se ve que la secta existía desde antes de dicho reinado. Al principio, los saduceos no eran un grupo religioso, pero con el tiempo, para defender sus intereses, apoyaron al sumo sacerdote hasta la mitad del siglo I y controlaban el Sanedrín. Note muy bien, los saduceos tenían el control del Sanedrín. Después, al serles quitado el poder secular, primero por los celotes y después por los romanos, desaparecieron. La secta desapareció del judaísmo. La mayoría de los sacerdotes de los primeros siglos pertenecían a la secta de los saduceos, eran saduceos, aunque no todos los saduceos eran sacerdotes. Por lo general constituían un núcleo de personas altamente privilegiadas y eran, por ejemplo, comerciantes, ricos y funcionarios gubernamentales. Su actitud hacia las tradiciones de los padres se centró en el mantenimiento del culto del templo. De ahí la importancia. Quienes tenían el control no solo del sacerdocio, sino del templo eran los saduceos. Su interpretación de la ley, ellos aceptaban solamente el Pentateuco como autoritativo, giraba alrededor de la ley ritual. Hasta aquí el fin de la cita del diccionario Vine. Entonces veamos que los saduceos tenían el control del sacerdocio y del templo. El templo judío de Jerusalén era su territorio. La guardia del templo estaba controlada por la secta de los saduceos.
Así que vemos cómo en el versículo 17 dice que ellos se llenaron de celos. La reacción ante el avance de la iglesia mediante la proclamación del evangelio y la confirmación de esta predicación que Dios estaba dando a través de las señales y los milagros que estaba haciendo a través de los apóstoles, que por cierto eran hombres sin letras y del vulgo, eran galileos, la parte más iletrada del país. Así que cómo ellos iban a tolerar que un grupo de pescadores, de gente que no habían pasado por las escuelas teológicas y la formación teológica, estuvieran enseñando al pueblo en el mismo templo. Eso no lo podían tolerar ni el sumo sacerdote ni los saduceos. Mucho menos que la predicación que estaban dando era la predicación de Jesucristo, a quien ellos habían unos días atrás condenado a muerte. Así que se llenaron de celos. Hombres sin letras y del vulgo estaban teniendo la buena opinión de todo el pueblo de Jerusalén. Versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esta cárcel pública constaba de una sola habitación en el sótano del gobernador, con piso de tierra y una pequeña ventana, donde todo tipo de personas, desde el asesino hasta el deudor insolente, se apiñaban promiscuamente juntos. El único mobiliario consistía en un banco, siempre ocupado por los más fuertes. El resto tenía que yacer en el suelo o de pie. Estas cárceles tenían guardianes que permanecían afuera de la puerta, pero los prisioneros en este tipo de cárceles no estaban atados. Hermanos, una de las cosas que más valoramos los seres humanos es nuestra libertad. Los seres humanos defendemos nuestra libertad en todos los sentidos. Nuestra libertad de opinión, nuestra libertad de credo, nuestra libertad de movilidad. Muchas personas en la historia humana han luchado y hasta han entregado sus vidas para que se nos garanticen las libertades individuales. Porque la libertad es un concepto altamente valioso. Sin embargo, en una sociedad de leyes, se le confiere al Estado la facultad de privar de la libertad a alguien que viola la ley, o incluso en casos previos a la sentencia, con lo que se conoce aquí en México como prisión preventiva. Este concepto de privación de la libertad se puede definir como la acción consistente en despojar a alguien de su libertad ambulatoria, recluyéndola sin tener en cuenta su voluntad en un edificio cerrado destinado a tal efecto. Así que esto fue lo que ocurrió justamente con los apóstoles. Un cristiano debe estar dispuesto a ser privado de su libertad por predicar a Cristo, en los casos en que predicar a Cristo es considerada una actividad ilegal. Ahora, esto puede sonarnos bastante extraño a nosotros que vivimos aquí en México, en esta región de la zona del Valle de Puebla, porque nosotros gozamos de libertad. Libertad para adorar a Dios, para adorar a Cristo, para predicar a Cristo. Pero existen muchos hermanos en Cristo que vivir su fe en el país donde ellos viven es una cosa ilegal. Escuche este testimonio publicado por el Ministerio Puertas Abiertas, que es un ministerio cristiano que sirve a la iglesia perseguida. Es el testimonio de un hermano llamado Nasser Navard Goltepe, y dice lo siguiente: este hermano cumplió 59 años a principios de este mes. Tristemente no lo pudo hacer rodeado de su familia y sus seres queridos, sino que los cumplió en la prisión de Evin en Irán. Nasser fue arrestado por pertenecer a una congregación que se reunía en casa y actualmente ha cumplido 2 años y medio de su condena, que es de 10 años. El juez en la sentencia comunicó lo siguiente: Nasser sería absuelto si negara su fe, pero incluso durante este juicio él continúa profesando su fe. Sin embargo, este cristiano no se ha rendido
y se dedica a escribir cartas de ánimo desde la prisión. Este Pablo moderno nos muestra lo que cuesta seguir a Cristo, y en una de sus cartas escribe lo siguiente. Escucha lo que escribe este cristiano encarcelado por ser cristiano en Irán. En todas estas dificultades mantengo la fe, porque sé que el Señor no abandona a sus hijos, y en eso mantengo mi esperanza. El Señor es mi ayudador. Hermanos, fin de la cita. Hermanos, qué ánimo, este hombre cristiano está encarcelado por ser cristiano. Y desde la cárcel, él escribe cartas de ánimo. ¡Qué maravilla! Hermanos, existen hermanos en Cristo que hoy, en este momento, en este día, están en la cárcel simplemente por el hecho de profesar su fe en Cristo. Sigue diciendo este pasaje de Hechos capítulo 5. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Este evento sobrenatural, descrito y narrado aquí, no tenía como finalidad que los apóstoles pensaran que Dios siempre los iba a estar sacando de la cárcel. Sí, hermanos, este no era un milagro con un mensaje para ellos. Más bien, los destinatarios del mensaje que va envuelto en este milagro eran los líderes religiosos. Lo que estaba diciéndoles Dios a estos líderes religiosos es: yo estoy con los cristianos y respaldo su mensaje. Como lo podemos ver en el siguiente versículo. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, note esto, dudaban en qué vendría a parar aquello. Ellos recibieron el mensaje divino que Dios les estaba mandando a través de esta señal. ¿Cómo es posible que los apóstoles que estaban resguardados en una cárcel con toda seguridad, ahora estaban en el templo predicando? Y ahí estaban los guardas y las rejas estaban cerradas y con llave. Bueno, eso es un mensaje justamente para los que los habían encarcelado. Así es, hermanos, seguir a Cristo y predicar a Cristo puede costarte tu libertad. Sea que estés en la cárcel o que estés libre, tú sigue predicando. Hechos 5:25, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Este es un primer precio que es posible que paguemos por predicar a Cristo: el perder nuestra libertad. Pero otro costo que podemos pagar por predicar a Cristo, hermanos, es el ser amenazados, incluso ser amenazados de muerte. Versículos 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Como ya vimos, hermanos, desde el versículo 13 de este mismo capítulo 5 de Hechos, el pueblo de Jerusalén tenía a la iglesia en un muy buen concepto y en muy alta estima. Incluso la gente no creyente, la gente que no se identificaba como cristiana en la ciudad de Jerusalén, veían a la iglesia como una comunidad de Dios, como un movimiento que Dios estaba generando. Y además, pues muchos de ellos habían sido testigos de los milagros que estaban haciendo los apóstoles y de las sanidades que estaban haciendo en la ciudad de Jerusalén. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los apóstoles
Probablemente aquí estamos hablando de que los 12 estaban detenidos, hermanos. Aquí ya no eran Pedro y Juan, sino muy probablemente los 12. Estaban frente al mismo concilio que condenó a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Hechos 5:29 sigue diciendo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos, cuando Pedro y Juan fueron detenidos primeramente por la curación del cojo, ustedes lo recuerdan capítulos más atrás, cuando el mismo Sanedrín, este mismo concilio, les prohibió enseñar en el nombre de Cristo y predicar a Cristo, ellos no se fueron sin antes decirles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, no los vamos a obedecer. Así que ellos continuaron con la obediencia y el mandato divino de predicar a Jesucristo. Los apóstoles siempre mostraron la actitud correcta que se debería mostrar en estos casos. Lo que el mismo Señor Jesús les instruyó ahí en Mateo capítulo 10, cuando dijo, he aquí, yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Y cuídense de los hombres porque los van a entregar a los concilios. Aquí está un concilio, justamente. Los van a entregar a los concilios y en sus sinagogas los van a azotar. Los azotaron aquí en el concilio. Y aún ante gobernadores y reyes van a ser llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los vayan a entregar, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que deban de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La actitud no debe ser, hermanos, una actitud de insolente o irrespetuosa, pero sí una actitud firme y de lealtad a Cristo. El que la providencia de Dios nos lleve ante las autoridades tiene como propósito el predicarles el evangelio a ellos. Cosa que por cierto los apóstoles hicieron. Vean el versículo 30, hermanos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Les están diciendo, ustedes son pecadores, ustedes mataron al Hijo de Dios, pero Dios lo resucitó y ahora les llama a ustedes que se arrepientan para que sus pecados sean perdonados. ¡Wow! No por nada estos hombres se enfurecieron. La cruz de Cristo, hermanos, es el centro de nuestra predicación. Debe ser el centro de nuestra predicación. La cruz, esa cruz que para los judíos es tropezadero y para los gentiles es locura, hermanos. Ese es nuestro mensaje. Si alguna vez, hermano y hermana, tienen la oportunidad de estar ante alguna autoridad, predícale el evangelio. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermanos, los testigos visibles eran los apóstoles, pero el testigo mayor es el Espíritu Santo, el cual mora en el creyente. Ya lo leímos en las palabras de Mateo. No son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que mora en vosotros. Ahora, esto que dice el pasaje de que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen, esta obediencia se refiere a la obediencia al Evangelio. La obediencia que habla aquí es la obediencia al Evangelio. Por cierto, esta obediencia es creada por el mismo Espíritu de Dios que nos lleva a los pies de Cristo. Es el Espíritu de Dios quien nos convence de pecado. Es el Espíritu de Dios que nos quita el velo y que genera nueva vida en nosotros para creer en el Evangelio. Versículo 33. La reacción del Sanedrín ante este testimonio, esta proclamación del Evangelio que hicieron valientemente los apóstoles delante de ellos. Y nosotros, dice aquí, versículo 33, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ahora aquí pasaron sus emociones, hermanos, de sentir celo por los apóstoles a
estar realmente enfurecidos. Al enfurecimiento y a la amenaza de muerte. Así que este es otro costo que podemos pagar por ser cristianos y por predicar el evangelio. El ser amenazados de muerte. Que la gente nos quiera matar. Jesús dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero un tercer precio que podemos pagar por predicar a Cristo. En tercer lugar, predicar a Cristo te puede costar el ser torturado. Predicar a Cristo te puede costar el ser torturado. Como hemos visto, hermanos, hasta ahorita, hay tres costos que debemos pagar por ser cristianos y que podemos pagar por ser cristianos. ¿Sí? Ya vimos, predicar a Cristo te puede costar tu libertad. Predicar a Cristo te puede costar el ser amenazado de muerte, pero también predicar a Cristo te puede costar el ser torturado. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahora notemos que toma la palabra un representante del otro partido religioso en el judaísmo, que eran los fariseos. Así como los saduceos eran los que controlaban el templo y el sacerdocio, los fariseos eran los expertos en interpretar la ley. Y ahora aquí se hace referencia a un fariseo notable, un judío notable de hecho, llamado Gamaliel. Gamaliel fue sin duda el rabino más prominente de esa época y uno de los más grandes en toda la antigüedad, hermanos. Era nieto de otro rabino prominente llamado Gilel, y su sucesor como líder de la facción liberal de los fariseos era justamente su nieto Gamaliel. Gamaliel era uno de los pocos honrados con el título de Rabán en lugar del título acostumbrado rabino. Es decir, Rabán era algo de mucha mayor categoría y mayor respeto que rabino. Cuán venerado era de todo el pueblo se puede ver en la siguiente cita de la Misná judía. Cuando Rabán Gamaliel, el anciano, murió, la gloria de la ley cesó y la pureza y la abstinencia murieron. Fin de la cita. Aquí tenemos, hermanos, en este acto de interrogatorio a los integrantes del concilio. Nada más vean qué personajes estaban en el concilio y formaban parte del concilio. Nada más y nada menos que el sumo sacerdote de Israel. Pero también estaba el más grande rabino con doctorado en Sagradas Escrituras, Gamaliel. Y en la parte de los acusados estaba un grupo de 12 apóstoles, la mayoría pescadores, sin estudios formales en Biblia y teología, pero llenos del poder del Espíritu Santo. Y ellos, estos apóstoles, estos hombres menospreciados por ser hombres sin letras y del vulgo, como les decían, ellos eran egresados del más grande seminario que haya existido en la historia del cristianismo, el Seminario de Cristo. Ellos cursaron un plan de estudio de 3 años al lado del maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Quizá por esta razón los apóstoles no les impresionaban tanto los títulos y cargos de los miembros del Sanedrín. Sigo leyendo el versículo 35. Y luego dijo: varones israelitas, está hablando Gamaliel, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Escuche lo que dijo Gamaliel, este fariseo. No seáis tal vez hallados luchando con Dios. Estas palabras del gran rabino Gamaliel, que probablemente nunca
se convirtió al cristianismo, han alcanzado hasta el siglo XXI a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no la pudo destruir el judaísmo que rechazó al Mesías en el siglo I. A la iglesia de Cristo no la pudo destruir el imperio romano. A la iglesia de Cristo no la pudo destruir el Islam. No la ha podido destruir el romanismo apóstata. No la pudo destruir el comunismo ateo. No la podrá destruir ningún otro imperio o ideología que pueda surgir en el futuro. Así que se cumplen las palabras de este hombre. Si es de Dios, no podréis destruir esta obra. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, sufrir por causa de Cristo es un honor. Jesús lo dijo en su sermón del monte, Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y escucha el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. También Santiago en su epístola dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo puede estar relacionado el gozo con la tortura, con la persecución? Bueno, la respuesta está en la gracia de Dios. La gracia de Dios nos permite gozarnos en medio de la tribulación. Uno esperaría, vemos el siguiente pasaje, hermanos, en el versículo 42. ¿Cuál fue la conclusión de este interrogatorio? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, uno esperaría con nuestro pensamiento moderno que la iglesia después de esto se reuniría para tomar algún acuerdo, para ver si vamos a seguir predicando o mejor bajarle un poco al ritmo en el ministerio de evangelismo. Quizá la tentación podría ser buscar relaciones políticas para que los líderes religiosos nos dejaran en paz. O simplemente tomar un acuerdo en el sentido de decir, hermanos, seamos prudentes, dejemos de predicar por un tiempo en lo que se les olvida a los del Sanedrín. Pero no, hermanos, eso no fue lo que ocurrió. Por aquí salieron después de ser azotados, ¿y qué dice el pasaje? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, qué ejemplo de valor y qué ejemplo de confianza en el Señor. ¿Qué tan importante debe ser el ministerio de evangelismo en una iglesia? ¿Qué importancia le debe dar una iglesia local al ministerio de evangelismo, hermanos? Bueno, este pasaje nos da la respuesta de una forma por demás elocuente. ¿Debe una iglesia dejar de predicar por el hecho de que predicar a Cristo sea ilegal? La respuesta es un rotundo no. Piensa, hermano y hermana, en las cosas que nos han detenido y que probablemente te hayan detenido a ti a predicar el evangelio. ¿Miedo al rechazo? ¿Vergüenza? ¿Temor a perder la amistad de alguien? Nada de esto hubiera detenido a los apóstoles que se enfrentaron a la misma posibilidad de ser torturados, bueno, de hecho a ser torturados y a la posibilidad de morir. ¿Qué tanto estamos involucrados, hermanos? Otra reflexión que nos lleva este pasaje. ¿Qué tanto estamos involucrados como iglesia local con la iglesia perseguida en el mundo? Hermanos, ellos son hermanos nuestros. Hemos pensado, nos ponemos a pensar en ellos, en cómo podríamos ayudarles y cómo mostrarles amor y ánimo. ¿Está la iglesia perseguida de forma permanente y constante en nuestras oraciones? El que ahora no seamos perseguidos nosotros no significa que en un futuro no podamos ser nosotros ahora la iglesia perseguida.
Pero valoremos, hermanos, valoremos la libertad que tenemos y prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo todo el tiempo que sea posible, a toda la gente que sea posible y por todos los medios posibles. No importando el costo que tengamos que pagar. No importando que tengamos que pagar el costo de perder nuestra libertad, que tengamos que pagar el costo de ser amenazados de muerte o el costo de ser torturados, física o mental o psicológicamente, sufrir tortura o afrenta por el nombre de Cristo, ser perseguidos por la causa de Cristo y por predicar su glorioso evangelio es un honor y un privilegio. Si ahorita no nos ha tocado a nosotros la persecución, hagamos algo por la iglesia que sí está sufriendo persecución en nuestro México y en otras partes del mundo. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos, Padre, danos tu gracia para tener ese valor, para predicar tu santo evangelio en nuestro medio, no importando el precio que se tenga que pagar. A toda hora, en todo tiempo, en todo lugar, a toda gente, Señor, y por todos los medios posibles. Danos valor, danos fuerza, Señor, y que no nos importe el precio que tengamos que pagar. Y hacemos una oración también en este momento por la iglesia perseguida, la iglesia que está sufriendo persecución por causa de tu nombre, aquí en México y en otros países, Señor. Cuídalos, guárdalos, Señor. Te pedimos por los encarcelados, te pedimos por los desplazados, te pedimos por aquellos cuyos familiares han muerto, Señor. Rogamos por los misioneros, por los pastores que tienes en aquellas zonas, por todo tu pueblo. Bendícelos, Señor, y dales ánimo y fortaleza para no negarte y para seguir anunciando tu glorioso nombre y tu santo evangelio. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.